Muchas gracias nuevamente y damos comienzo al curso. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? La verdad que me admiro que todavía yo esté dando un curso en Zoom y que ustedes tengan tantos alumnos inscritos y tantos interesados. Entiendo que hace muchos meses que venimos con esta modalidad y espero no aburrirlos. Y voy a tratar de ser lo más concisa posible también, porque son solamente 2 clases, así que es, como dije, el título lo postulé yo, es una aproximación al mercado. Les voy a dar temas y les voy a explicar un poco, pero no voy a poder abarcar todo, obviamente por motivos de tiempo. Así que bueno, esto es quizás solamente el inicio de algo, ¿no? Bueno, esperen que voy a compartirles la pantalla. Espérenme, que esta computadora mía está un poco lenta, ahí va. Todos los participantes, acá. Y me van diciendo si la ven. Esperen, ¿eh? Sí, te avisamos. Ahí se está Ahí. iniciando la... Ahí está. Todos los participantes, dice. Ahí vos la ves, Luciana, y los demás. Sí, sí, se ve tu escritorio. Sí, se ve. ¿Todos ven? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Bueno, ahora espérenme, que pensé que lo tenía abierto esto. No pasa nada. Bueno. De paso vemos el mar, mirá. Sí, el mar lo pongo para recordarme que hay algo Sí, más allá de la ciudad. de la pantalla, Sí, tal cual. bueno, esta es la portada. Elegí una foto de una subasta porque esta es una manera, las subastas en realidad en el mundo, esto es una subasta en Nueva York, es la manera en donde los precios se hacen públicos y donde los grandes precios se muestran. Entonces, bueno, era una manera de empezar, diríamos, es un tópico del mercado, no todo es subasta y no todo es precio alto. Pero bueno, para no aburrirlos, y como a ver, esta clase voy a ser bastante teórica, pero antes les voy a mostrar algunas obras icónicas y los últimos grandes precios del mercado de arte mundial, como para ir explicando los conceptos que voy a desarrollar luego. Empiezo con esta obra que, bueno, me imagino que todo el mundo sabe de quién es, el autor, además de que está, los girasoles están firmados ahí si lo ven, está firmado Vincent, ¿no? Son los girasoles de Van Gogh. Es una obra del año 1888, en un verano, un año antes de matarse, una obra mediana de 95 por 72 centímetros que llegó a la tapa de los diarios en el año 87 porque se vendió en Christie's, en la casa de subastas Christie's en Londres, por la suma, en ese momento, piensen que del 87 hasta ahora han pasado muchos años, de 39,9 millones de dólares. Es una de las primeras veces que una obra de arte de este porte o de esta categoría llega a las principales tapas del mundo, así como llega, no sé, la elección norteamericana por presidente o alguna catástrofe. De repente todo el mundo se levantó a la mañana en el New York Times y estaba este cuadro en la tapa. Y otra de las sorpresas es que lo había comprado un japonés. Este precio, ahí están chateando ya. Este precio tiene que ver con, no es la primera vez que se pagaba un precio alto por Van Gogh. Van Gogh era un autor que venía teniendo precios altos. En ese momento, en los 80s, los japoneses estaban pasando por un momento muy bueno, de mucha liquidez, y el coleccionismo japonés se había dedicado a comprar tanto arte impresionista como post-impresionista, y también ingresó en algunos mercados a los que directamente los dio vuelta, diríamos, por los precios que pagó, que fue, por ejemplo, el mercado del Art Nouveau, el Art Nouveau francés, las artes decorativas de principios o de la década del 10 y del 20 francesa, sobre todo lo que eran los vidrios. Pero esto tiene que ver porque, a ver, si uno
se detiene un poquito a examinar por qué este precio, y este es el primero de estos grandes precios. Del 85 hasta ahora, ¿cuántos años pasaron? 95, 2005, 35 años. Ha habido todo tipo de personas, críticos, académicos, que han dicho que el mercado del arte va a explotar por el aire, que estos precios no se van a seguir sosteniendo, que esto es imposible que continúe, etcétera, etcétera, y en realidad cada vez suben más y cada vez se pagan precios más altos. No sabemos si la burbuja está por explotar o no, pero nosotros en este momento estamos viendo una burbuja, si quieren, del mercado de arte mundial, en donde hay muy pocos autores y muy pocas obras muy icónicas en donde se pagan esta cantidad de dinero, y en general todo lo que es el mercado intermedio y el mercado bajo se paga, ¿no?, precios normales. Nunca el mercado del arte fue, a ver, desde que yo estudio el mercado del arte y estudié historia del mercado del arte, nunca el mercado del arte fue barato. O sea, nunca fue un mercado para gente que, no sé, asalariada o que tenía un poquitito de dinero, entonces se compraba un cuadro. En general, el mercado del arte, desde que existe, como lo conocemos ahora, como en este modelo en Occidente, las obras son caras. O sea, para los mecenas del Renacimiento era caro Leonardo da Vinci, era caro Miguel Ángel, para los papas era caro, o sea, son trabajos caros que se pagaban. Rafael, las Rafael Stance, los cuartos de Rafael, la cantidad de obras que Rafael pintó para la iglesia, todos esos pintores vivían muy bien. O sea, vivían, se codiaban con los nobles, comían en la misma mesa y ganaban muy bien. Entonces, lo mismo que en el siglo XVII en los Países Bajos, Rembrandt o los grandes maestros, ¿no?, de los Países Bajos, de Ámsterdam, de Delft, etc., eran artistas que vivían, los que le iba bien, vivían bien porque los cuadros los cobraban caro. Entonces, no es un fenómeno de ahora. O sea, quizás alguno de ustedes ingresó en este tema del mercado del arte hace poco, o hace relativamente poco, y se asombra de los precios, pero en realidad el mercado del arte siempre fue un mercado, si quieren, elitista, entre comillas, o sea, con un acceso a las obras en donde uno tiene que tener un poquitito más ¿no?, de lo que le sobra para ir de vacaciones o comprarse algo un poquitito más. Siempre hubo gente, operadores del mercado o artistas, sobre todo, que venían movimientos en el siglo XX que vienen desde los artistas, en donde intentan que haya arte para todos. Entonces, bueno, están los movimientos de los artistas que hacen grabados, como los artistas del pueblo argentino, ¿no?, en la Argentina, o como mismo los movimientos con los artistas de los 60, con los ópticos cinéticos haciendo múltiples, como, no sé, los múltiples de Julio Leparc en París, de todo lo que fue el grupo de París de Leparc, de García Rossi, ¿no? Todos esos artistas que lo que intentaban era llegar a una mayor cantidad de gente, no solamente a través de la obra lúdica en la vía pública, ¿no?, como es, qué sé yo, me estoy pensando así de memoria, como Los Penetrables de Jesús Soto, sino que también que la gente pudiera, como la Bauhaus. La Bauhaus es el mismo concepto, cómo llega el buen diseño a la gente común. Entonces, ¿cómo llega el arte a la gente común? ¿Cómo la gente común, diríamos, que no es el noble que vive en el castillo, ni la reina de Inglaterra, ni el gran coleccionista, ni el gran industrial, puede comprarse una obra que haga diferencia en su casa? Esto fue todo un tema que tenía que ver con el antimuseo, ¿no?, que las obras, todo un movimiento de los 60 que luego como que se acomoda, y bueno, los museos terminan siendo lo que son hoy, que son los grandes, participan del ocio contemporáneo, ¿no es cierto? Y los museos de arte contemporáneo figuran en todas las guías, etc. Esto, que parece que me fui de tema, no estoy fuera de tema, porque el arte, en algún punto, con los 39.9 millones que se pagan por el Van Gogh, este cuadro ahora está en Japón en un museo. Forma parte de este mundo moderno, contemporáneo que estamos viviendo, forma parte del espectáculo, forma parte, o sea, Van Gogh es una marca ahora. Entonces, esto empieza, o sea, ese señor, ese japonés que pone la plata en el año 87, la tenía clarísima.
así hablando vulgarmente. Se adelantó muchos años a lo que es, justamente a lo que pregonaba Warhol, ¿no? Como el arte como hay varias capas que se pueden leer en este cuadro, pero una de ellas es el arte como trademark, ¿no? Como una marca registrada. Todo el mundo del arte, diríamos, reconoce los cuadros de Botero con los gordos de Botero. Bueno, si uno tiene un cuadro, si uno pertenece a una cierta élite, ¿no? Colombiana o latinoamericana y tiene un cuadro de Botero colgado en su casa, que con lo que todo el mundo identifican esos personajes, uno sabe que eso es caro y que eso se paga mucho. Entonces eso también es es mostrar que uno tiene dinero en la pared, ¿no es cierto? Estoy hablando así crudamente, yo trabajo en el arte, me gusta, vivo de esto, y cuando hablo de arte y dinero a veces digo, uy, estoy hablando así como descarnadamente, como si fuera, ¿qué quiere, señora? ¿1 kilo de milanesas? ¿Lo mismo? Bueno, ¿estoy hablando como un carnicero? Sí. Sí y no, porque es así, o sea, el arte nunca estuvo separado del dinero. Y esta es otra de las discusiones que están vigentes hoy en día y que fueron discusiones entre críticos y artistas y curadores de museos y coleccionistas y operadores y galeristas, ¿no? Porque el tema de los precios altos hace también que los museos no puedan acceder a comprar obra tan alta y tampoco puedan acceder a exhibir obra, porque las primas de los seguros se van muy altos. Entonces, bueno, hay toda una distorsión y hay toda una discusión alrededor de los precios altos. Pero vuelvo a mi Van Gogh. Además de ser un cuadro, podríamos decir, hay muchos Van Gogh, y Van Gogh tiene la calidad de haber pintado, de ser muy parejo en los últimos años, de haber pintado como grandes masterpieces, como se dice en inglés, ¿no? Con grandes highlights. O sea, podemos pensar en podemos pensar en el Dr. Gallet, podemos pensar en su cuarto, en La Noche Estrellada, ¿no? En La Noche Estrellada, en un montón de Van Goghs que son significativos. Pero como para entender que atrás de un precio también hay toda una historia, ¿no? Este es uno de 4 cuadros de girasoles que pintó Van Gogh en agosto de 1888, de los cuales este es el que tiene la mayor cantidad de girasoles. Los otros tienen 12, otros tienen 5, otros tienen 2. Y en algún punto lo que está haciendo Van Gogh acá, y eso, bueno, no lo digo yo, lo dice gente que sabe mucho más que yo, es pintar una vanitas, pintar una obra que era tan común en el Renacimiento, en el Barroco, en el Manierismo, y en el siglo XVII, y siguió en el siglo XVIII, y que los fotógrafos actuales también investigan, ¿no? Ese memento mori, ¿no? Esa manera de reflexionar sobre la vida y la muerte que tienen los artistas. Y en realidad estos girasoles están maduros, como ven ustedes ya, hay girasoles que ya perdieron sus pétalos. No son girasoles de fines del verano, no son girasoles de la primavera o del verano en donde la vida empieza a renacer y todo comienza. Entonces, esto también es importante, el simbolismo, la carga que tiene el cuadro atrás, ¿no? Esto es parte del precio. O sea, es 1 de 4, es un periodo como La Noche Estrellada. O sea, si La Noche Estrellada saliera a subasta, no tendría precio, porque todo el mundo, hay mucho público que en el Museo de Arte Moderno de Nueva York se para y va nada más que a ver La Noche Estrellada. Se convirtió como en una imagen muy icónica. Bueno, ni hablar que el año pasado hubo la película, y además de Van Gogh hubo temas musicales, ¿no? Starry Starry Night, la famosa canción de Don McLean, donde habla justamente de esa noche estrellada. Bueno, todo eso hace al precio. Pero esto la persona
de afuera no lo entiende, y eso es justamente lo que voy a tratar de hilar conceptos y ir desarrollando durante estas 2 breves clases. Entonces, con esto no inauguramos la era de los superprecios, pero o sea, en el 87 es como que el público se da cuenta que sí, que las obras impresionistas y posimpresionistas van a tener este valor, y si uno quiere entrar tiene que ser un jugador con una billetera muy fuerte. Estos precios se pagaron, precios por Picasso, por un montón de artistas y un montón de obras muy caras. Se vendió el Dr. Gallé finalmente en el año 90, en mayo del 90 en Christie's, se vende el retrato de su médico, el Dr. Gallé, en 89 punto algo, o sea, casi 90 millones de dólares, y lo que yo quiero que entiendan es que en el año 1990, 90 millones de dólares era mucho más plata que ahora, porque hay inflación. Entonces, a plata de hoy no sé cuánto sería, pero es una barbaridad. El mismo comprador japonés, Ridley Saito, compró Le Moulin de la Galette, el molino de la Galette, de Renoir, una noche en Sotheby's, y a la noche siguiente compró el retrato de Dr. Gallé y gastó, qué sé yo, 180 millones de dólares entre los dos. Ahí es como el pico. Y llegamos al año 2017 y nos vamos del impresionismo. Les estoy mostrando una pintura de quién, a ver si reconocen. Alguno que me diga. Esto es un Leonardo da Vinci. O sea, esta obra se vendió en el año 2017, en Christie's, noviembre del 2017, se ofreció en subasta pública en la temporada de remates, la temporada alta que inaugura el año, porque ellos tienen el año al revés, ¿no? Empiezan en septiembre y terminan en fin de junio, se toman las vacaciones de julio a agosto. Entonces, comienza la temporada en septiembre y lo que se llama la temporada alta en mayo. Christie's ofrece este cuadro, pero lo ofrece en la venta de arte contemporáneo, o sea, un delirio, pero que tiene que ver con el marketing y que tiene que ver con esto de los precios. Ofrece esta obra, que es una obra del siglo XVI, atribuida a Leonardo da Vinci. Ni siquiera es Leonardo da Vinci 100%, no es la Gioconda o la Virgen de las Rocas, es atribuida a Leonardo da Vinci, y esta obra se llama Salvator Mundi, o sea, el Salvador del Mundo, es un óleo sobre tabla mediano de 45 por 66 centímetros. Yo me acuerdo, y esto, perdón que sea una referencia tan personal, que tuve la suerte de ir esa semana a Nueva York y pensé, llegué al hotel, dejé las cosas y dije, estaba cerca de Christie's, y dije, me voy a hacer una corrida a Christie's y voy a mirar el Salvator Mundi y otros. Cuando llegué a la esquina había una cola de, no sé, la cola de gente que daba vuelta como si fueran a ver, o sea, eso también tiene que ver con los precios y tiene que ver con el mundo en que vivimos, en que el arte también se convirtió en un espectáculo. El arte también se convirtió en algo en donde las masas van a verlo, ya no es más el rey de Inglaterra que se compra la superobra y la tiene no en el palacio. Bueno, esta obra sale remate y se vende en 450 millones de dólares. Lo compran los reyes de Qatar, ¿no? Los del país que tiene muchísimo petróleo, que son coleccionistas, que también compraron otra obra que ahora les voy a mostrar. Ellos, el emir de Qatar. A ver, 450 millones, todos ustedes me dirán, pero eso es un precio hasta incómodo, o cuántas cosas se pueden hacer con 450 millones, ¿no? ¿Cuántos niños pueden recibir su ración de comida? ¿Cuántos hospitales? En fin, un montón de cosas. Pero esta es la realidad. ¿Por qué se vende un Leonardo da Vinci en este dinero?
Yo pienso, no creo, no sé, yo pienso que tiene que ver con, primero, lo mismo que acá. Miren, ahí alguien comenta. Yo creo que tiene que ver, igual que con Van Gogh, Van Gogh se convirtió como Frida Kahlo, ¿vieron? En un personaje y en personas icónicas que tienen que ver con la cultura occidental. Leonardo da Vinci lo mismo. Leonardo da Vinci tiene, esperen que no me, acá, tiene una presencia en el imaginario que va más allá de un contemporáneo suyo. Si yo les digo que esta pintura, en realidad los expertos creen que está atribuida o cuya mano fue de un discípulo de él que se llama Bernardino Luini, si uno habla de Bernardino Luini nadie lo conoce. Entonces, hay una jugada entre el marketing y la osadía acá, porque bueno, muchos de los expertos consideran que no es una obra de Leonardo, que es una obra de Bernardino Luini, muchos consideran que es una obra mezclada, donde Bernardino Luini pintó una parte y Leonardo otra, que era una práctica muy común en esa época y siguió siendo en los siglos venideros, en donde el gran maestro tenía un gran taller con discípulos que, bueno, iban pintando y el discípulo se asemejaba mucho al maestro. Entonces es muy difícil, aunque con las técnicas de laboratorio, es muy difícil determinar los pigmentos, o sea, determinar la mano, porque los pigmentos son los mismos, ¿no? La manera de pintar es la misma y la tabla y el soporte es el mismo. ¿Por qué llegamos, por qué se pagan 450 millones? Yo creo que acá tienen que ver dos cosas. Uno es Leonardo, como, digamos, como marca, Leonardo como nombre. Dos, la rareza absoluta. O sea, ¿cuántas veces va a salir una obra de Leonardo da Vinci a subasta? Nunca, o una vez cada 100 años. A menos que el Louvre se funda, el Estado inglés o francés se funda, que eso se funda de fundirse y no tenga más dinero y tenga que salir a vender parte de su patrimonio, que eso no va a pasar por ahora. Los grandes Leonardos y las grandes obras de los grandes maestros están en estos grandes museos. Entonces, y en las grandes colecciones, que es muy difícil que se desarmen. Entonces, cuando aparece una obra de esta estatura, diríamos, de esta calidad y de esta envergadura, es que se producen estos precios excepcionales. Pero con esto no quiero decir que, o sea, sí, si sale una obra de Leonardo probablemente va a ser un récord, pero si sale una obra de un contemporáneo de Leonardo que tiene la misma calidad, probablemente no haga un récord. Tiene que ver con el nombre. Y acá este PowerPoint se los hice como si estuvieran los cuadros colgados, ven, en una sala, pero bueno. Esto nos vamos al siglo XX, casi fin del siglo XX, y en las antípodas de lo que acaban de ver. Esto es una obra de Jean-Michel Basquiat. Basquiat es un artista, yo lo que no les puse acá, y les pido perdón, sí se sabe, bueno, ahí me preguntan, esta obra sí tenía una procedencia, una historia, por eso les estoy contando lo del problema de las atribuciones. Jean-Michel Basquiat, perdón, que ahora si quieren en el chat les dejo el apellido bien, y no encuentro mi chat, esperen acá. Yo lo escribo si querés. Vos escribilo. Jean-Michel Basquiat es un artista que trabajó con esto del... Es un artista de origen haitiano, pero que vive en Nueva York, en la movida de los 80, fue un protegido de Warhol. Warhol también es un artista muy icónico estadounidense, que además no solamente se convierte, sus obras se convierten en icónicas, sino también en lo que dice Warhol y lo que escribió Warhol. Bueno, Jean-Michel Basquiat, en realidad los 80s tienen que ver con esta vuelta a lo que se llama la vuelta a la pintura, una pintura muy expresiva, muy matérica, que fue un movimiento que se repitió en varias regiones del mundo. Por ejemplo, los neoexpresionistas alemanes surgen con fuerza en los 80s, ¿no? En Estados Unidos un pintor que fue muy famoso, que es Julian Schnabel,
que luego cayó y que luego subió, que después se convirtió en director de cine. Bueno, en eso entra en escena este personaje, que también es un personaje, porque Jean-Michel Basquiat termina siendo un personaje, muere muy tempranamente también con este tema del, ¿no?, del bien de los 80, que es el SIDA, ¿no? Y sus cuadros y sus obras terminan siendo quizás muy... tienen que ver con una época, reflejan una época, tienen que ver con una identidad, y fueron subiendo, 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 y esta obra se vende también el mismo año que se vende el Salvator Mundi, en mayo del 2017, en Sotheby's, o sea, la casa de subastas competidora de Christie's, se venden 110 millones y medio de dólares. O sea, una obra de un artista que hoy tendría 60 años, póngale 50 y pico de años, o sea, estaría vivo. Una obra que fue hecha, esta es una obra del 80, y no dice, no tengo acá, del 80 y pico, se murió en el 89, creo. Bueno, es una calavera, es la primera obra de un artista contemporáneo que supera los 100 millones de dólares. Y ustedes me van a decir, y acá entran varias cuestiones para preguntarse, ¿vale? O sea, yo prefiero gastar la plata en un Leonardo da Vinci que en esto. Esto superará el tiempo, la marca del tiempo, cómo envejecerá esta obra, ¿está bien pagar tanto dinero por una obra contemporánea? Bueno, son todas cuestiones que tienen que ver con, a mí no era, gracias Luciana, era del 60, o sea que tendría 60 años. Es como Maradona, ya me Lo llega. googleé, no se imaginen que me lo sé Sí, de sí, memoria. sí, pero no me acordaba cuándo se había muerto, pero me acordaba que se había muerto joven. Bueno, Y Warhol por ahí, cerquita. Warhol se murió en el año 87, pero Warhol se muere con entra en una operación y no sale. Tenía una operación y igual estaba enfermo en los últimos 2 años, creo 86, 87. Bueno, Warhol también es una historia aparte. Y volvemos, esto es para que volvemos al impresionismo y al postimpresionismo, y esto es un maestro que es Cézanne, ¿no? Cézanne con los jugadores de cartas. Espérenme, ¿dónde estoy? Mis apuntes. Y los jugadores de cartas de Cézanne, que es una obra, si quieren, más clásica, donde no hay en apariencia ninguna ruptura, y donde es real, es una obra, si quieren, narrativa, en donde uno ve dos personajes que están jugando a las cartas en un bar con una botella, se convierte en una de las obras más caras, dentro de las 10 obras más caras vendidas en el mundo. Se llama, bueno, The Card Players, los jugadores de cartas. La familia real de Qatar también lo compra en el año 2011 y se vende, estiman que se vende entre 250 a 350 millones de dólares. Y esto tiene que ver también con un tema de escasez, o sea, cuántas pinturas de Cézanne de esta calidad salen a remate o salen a subasta pública o están disponibles para la venta y la compra pocas veces. Y también estamos hablando de un maestro que fue inspiración para las nuevas generaciones de pintores del siglo XX y para lo que van a ser Picasso y los vanguardistas a partir de 1910-1920, ¿no? Y en este caso, y es un artista que no sé si lo conocen, pero es un flor de artista, que es Willem de Kooning, es un holandés que tiene una vida azarosa y novelada. Debería alguien escribir la novela de Kooning, porque llega sin nadie, sin contactos a Nueva York, y se convierte en uno de los artistas más reconocidos de su generación. Es el artista que inspira a toda la generación de los expresionistas abstractos, y en este caso la obra se llama Interchange, o sea, intercambio, y fue vendido de forma privada, esto se sabe, en septiembre de 2015, por 300 millones de dólares entre dos financistas, entre dos personajes
muy, muy fuertes del mercado del arte estadounidense. Esto es una obra como icónica, pero es una obra icónica no ya como el Salvator Mundi o los girasoles de Van Gogh. Esto es una obra icónica para un mercado, que es el mercado estadounidense, y el mercado estadounidense es el mercado más poderoso del mundo y paga estos precios. Esto no quiere ¿Puedo decir... hacer una consulta, Sí, Delfina, cómo no. antes de avanzar? Acá Mariana Bravo decía que por ahí, antes de que nos vayamos mucho de tema, si podías retomar, que estabas justo a punto de explicar por qué arriesgarse a comprar una obra así. Hablabas de Basquiat, me parece, antes que un Da Vinci. Justo estabas retomando eso y sí, Estaba explicando por qué arriesgar una compra de una obra así, no un Da Vinci, no sé si puedo retomar. Ah, ¿por qué? Porque bueno, porque Da Vinci, ahora lo vamos a ver en la teoría. Da Ok, Vinci, ¿qué significa? ¿Qué es Da Vinci? Da Vinci es claro, el seguridad. hombre, o sea, hay una cápsula espacial en el universo dando vueltas que tiene la figura humana dibujada por Da Vinci. O sea, Da Vinci es, o sea, cierro los ojos, tengo que pensar en un artista, pues probablemente mucha gente no, pero Da Vinci forma parte del panteón de los artistas más reconocidos occidentales. Estoy hablando del mundo occidental. No hablamos de Japón ni de China. Entonces, ¿en cuántas mermeladas o en cuántos dulces de membrillo hay una Gioconda? ¿Entienden? ¿En cuántos pósters? Es como el Che Guevara, se convierten ya en estos personajes, ¿no?, de la cultura pop, como decía Andy Warhol, por eso Andy Warhol lo reproducía, justamente Andy Warhol tenía eso es lo que hacía Warhol, ¿no? A ver, me están chateando. Sí, no, no te preocupes. Alguien que compartió una nota, muy bueno, muchas gracias por lo de Salvatore Mundis, Bueno, y alguien que eso, preguntó si puede volver a entrar. sí, perfecto. Eso, Da Vinci no hay discusiones en el canon occidental. O sea, eso va a pasar. O sea, dentro de 200 años vamos a volver a ver a Da Vinci como lo vemos nosotros ahora. Nosotros en el siglo XXI lo estamos viendo con los mismos ojos que lo vieron los del siglo XIX y colegas míos del siglo XVII. Da Vinci es un genio y además encarna el artista genio, ¿entienden? El artista inspirado, genio, aunque él dijera que la pintura, ¿no? Era, él tiene una frase muy linda que todo el mundo usa, que es, la pintura es una cosa mental, ¿no? Ese gran artista que en realidad tiene o sea, ejecuta algo de una manera brillante, pero atrás siempre hay una idea y un concepto, y hay una profundidad. Bueno, eso es lo que encarna Da Vinci. Y, a ver, y no sabemos si Basquiat va a sostener, es lo que yo pienso, todavía tenemos o sea, Basquiat tenemos una distancia muy cortita, Basquiat se muere hace unos, no sé, 20 años, póngale, 22 años, no sé, o cuántos años, sí, 22 años hace que se 30, murió sí, Basquiat. 32. Y todavía, o sea, y todavía tenemos que decantar, y las futuras generaciones tampoco sabemos cómo lo van a mirar a Basquiat. Eso es otro de los temas del mercado. El mercado del arte es sumamente dinámico, y es tan dinámico que todo puede cambiar. Los paradigmas que nosotros tenemos, o sea, estos artistas, así como yo les dije, Da Vinci es inmutable, Basquiat no sé si es inmutable. Claro. ¿No? Por Capaz ahora este paradigma dice que Da Vinci sí, es alguien indiscutible y bueno, y Basquiat. Basquiat también. Y Basquiat es alguien que lo están elevando al panteón de los santos, si quieren, ¿entienden? San Basquiat o estos artistas que hay que tener en cuenta. Lo mismo, bueno, Cézanne ya viene hace 120 años que viene siendo uno de los grandes artistas occidentales, que fue el de la perspectiva, el de los estudios del Mont Saint-Michel, las famosas naturalezas muertas con las naranjas y las manzanas. Bueno, es el gran maestro de los postimpresionistas. No se lo discute. Está en todas las colecciones, todos los museos. Bueno, de Kooning significa mucho para la cultura norteamericana, y volvemos con otro gran artista norteamericano, que es
Pollock. Jackson Pollock, el del famoso del dripping de la película, el que chorreaba las telas por arriba, el que usaba, ¿no?, las pinturas industriales, las pinturas de autos, y hizo estos grandes lienzos que, bueno, que tienen que ver con una movida y con una entrada a Estados Unidos. O sea, atrás de Jackson Pollock hay un montón de cosas, más allá del dripping, más allá de las capas de color, más allá de lo que ustedes quieran verle. Jackson Pollock representa una generación de artistas que le hizo frente a los artistas europeos, que eran como el canon establecido, que encarna lo que es Nueva York como un centro nuevo de producción de arte, donde, bueno, Nueva York después del 45 se va a convertir en la gran ciudad del arte, sigue siendo hoy, el epicentro del arte es Nueva York, por algo las principales galerías tienen ahí, aunque venga la galería sea inglesa o alemana, se termina instalando en Nueva York. Esta obra se vendió también en una venta privada por $200 millones. Es el número 17, puede ser que se llame 17A, porque Pollock numeraba, después numeraba sus obras. Pollock tiene que ver con un montón de cosas, incluida la Guerra Fría. Entonces, esto es lo que está atrás de cada precio, que es lo que la gente común, que no está metida dentro del mundo del arte, no termina de entender. Que al final estas obras son depositarias de un montón de símbolos, de un montón de contenido simbólico que hacen que lleguen esos precios estratosféricos para la gente común. Y yo estoy de acuerdo, son precios muy altos, pero es el precio que alguien está dispuesto a pagar por una obra que representa un montón de cosas que no se pueden explicar con palabras, se pueden explicar con imágenes, se pueden explicar con lo que quiso decir el artista. Y además tiene que ver con una época, o sea, es tanto esto como las otras, como esta, que es un Rothko, o sea, estamos hablando de dos compañeros, tienen que ver con una época. Y simbolizan mucho una época. Entonces, bueno, tiene que ver con ese pasado, ¿no? Ese pasado reciente. Esto es una obra también dentro de las más caras, que es un Rothko. Si querés anotar, Luciana. Sí, acá Sergio Solari pregunta si puedes enumerar o dar como alguna cantidad de ítems de valores o de referencia de qué es lo que fija un precio. Ahora voy a empezar para distraerlos, porque después voy a la teoría y me van a querer matar. Vamos a los números duros. Esto se llama Violet, Green and Red, o sea, los tres colores, violeta, verde y rojo. Y se vendió en 186, es una obra del 51, postguerra, es grande, y se vendió en 186 millones. Lo vendió un dealer a un coleccionista ruso que se llama Dmitry Riboloviev. Bueno, los coleccionistas rusos juegan fuerte. Y después, no les puse todo, porque los voy a cansar y los voy a terminar acá. Después volvemos a un Old Master de un artista increíble, siglo XVII, que también forma parte del canon occidental, que es Rembrandt. Este es Rembrandt Van Rijn, es un retrato de una pareja, hecha al año del casamiento. Es el retrato de Maarten Solmans y su mujer. Es una obra de 1634 que hoy en día está colgado en el Rijksmuseum en Ámsterdam. Es una obra que compró, por ejemplo, para que entiendan. Esta obra fue vendida en el febrero de 2016 en una venta privada de Christie. Si lo buscan, si lo googlean, lo van a encontrar. Christie se explica todo. No hay nada opaco, porque lo compró el Estado francés y el Estado holandés, a medias, porque no llegaban con el precio. Es una obra que salió de una colección muy famosa, que es la colección de los Rothschild, de uno de los Rothschild. Los Rothschild son una familia que, además de tener los vinos famosos, son grandes coleccionistas de arte, y vienen coleccionando arte desde el siglo XVII, se afianzan en el XVIII, y más todavía en el siglo XIX, y esta obra
había sido adquirida, por ejemplo, en 1878, hacía más de 100 años que estaba dentro de la colección, de la colección de uno de los Rothschild. O sea que eso tiene que ver mucho también en el precio. No es una obra que fue dando vueltas, ay, yo tengo un Rembrandt, te lo ofrezco, y cuánto querés. Todo ese manoseo de la obra también tiene que ver con los precios. Bueno, finalmente los dos, tanto el francés, el Estado francés como el holandés se lo prestan, además la obra va a estar exhibida en los dos museos, en el Louvre y en el Rijksmuseum. Se vendió en 160 millones de euros, que es más o menos 180 millones de dólares. Es la obra, sí, después del Leonardo da Vinci que les mostré, es la obra de All Masters más cara vendida, diríamos, hasta ahora. Y esto tiene que ver por eso también. Y por último, y acá termino con el gran Picasso, otro de los artistas que son marca, o sea que si uno piensa en un artista marca es Picasso. Picasso tiene un récord, que es este. El joven con la pipa fue el primer cuadro en pasar la barrera de los 100 millones de dólares. Lo vendió Sotheby's en Nueva York en el año 2004, creo, o sea que hace muchos años que estamos, sí, en el año 2004. Esto se llama Garzón a la Pipe, óleo sobre tela, 1 metro por 81 de 1905, es un cuadro precioso, o sea, imposible que no te guste, de una época en donde los grandes coleccionistas norteamericanos compraban este tipo de obras de Picasso, que eran las primeras, ¿no? La época rosa o la época azul. En este caso venía de ¿por qué hace este precio extraordinario? Se vendió en 104 millones de dólares. Fue una especie de una mezcla entre no sé, un susto, ¿no? Y la gente del arte mirando ese gran precio, 2004. O sea, parece hace poco, pero fue hace mucho. ¿Qué pasó? Este cuadro, además de ser del gran Picasso, además de haber pocos Picassos, o sea, de haber escasez de este tipo de obra, venía de una colección muy famosa que es la colección de Rockefeller, de Nelson Rockefeller. Entonces, este cuadro estuvo colgado en el living de la familia Rockefeller 60 años, póngale, o 70 años, sin moverse. Y eso pesa mucho cuando uno va a vender. Probablemente, y no me acuerdo, esta obra salió a remate con un estimado, lo que llaman los estimados, ¿no? Un precio estimado, una base más baja. Habrán pensado que la obra podía venderse en 80 o menor, y superó los 100. Pero esto tiene que ver también con una historia del cuadro, así como hay otros que, o sea, las obras encarnan distintas valores y tienen valores simbólicos fuertes. Este cuadro tiene todo un combo de cosas que viene a coronarse con que era colección Rockefeller. Entonces eso ya le da un prestigio y le da un nombre y le da un pedigree, ¿vieron? Como los caballos de carrera, o como, no sé. Un aval extra. Un aval extra que termina teniendo este superprecio. Y Picasso no veía en los 80, así como les mostré los girasoles, se vendían Picassos tempranos muy caros, este tipo de obra posterior de Picasso no se vendía tan caro, y ahora forma parte también de los 10 obras más caras jamás vendidas hasta ahora, pero no quiere Acá hay decir... otra consulta de Sergio Solari, dice, ¿la calidad plástica cuenta o la cotización es una cuestión de mercado y o de moda, tamaño, técnica, influyen en el precio? A ver, si esto no es calidad técnica, Sergio, ¿qué es? Esto, si quieren, lo podemos discutir, si esto no es calidad técnica. O sea, hay algo que vos llamás calidad técnica que sí, por supuesto. O sea, es como, a ver, es como tener un diamante, ¿no? Los diamantes se venden por la claridad que tienen y por la cantidad de quilates. Pero si ese diamante perteneció a la reina de Inglaterra y está incrustada en la corona, va a ser un diamante
y con el otro igual va a ser un diamante un poquitito más caro, ponele. O sea, hay algo que no es, o sea, el diamante se mide en quilates, está la transparencia, hay algo que no se puede medir como si estuviéramos midiendo algo en un laboratorio, pero que el ojo entrenado reconoce como una maestría ¿no? en lo que se pinta, en lo que se expone. Calidad plástica, dice que... Claro, la calidad plástica. Sí. Y a eso va agregado todo lo otro. Y con esto les termino y vamos a empezar con la teoría. Esto es Le Femme d'Alger, Las Mujeres de Algeria. Es un Picasso que también fue comprado por los reyes de Qatar en subasta en el 2015. ¿Y por qué no? Y se vendió también, espérenme, que La Femme d'Alger se vendió también 179 millones de dólares, ¿ven? Esto también, o sea, ¿por qué los señores de Qatar que tienen todo ese dinero van a invertir en cuadros de este porte si no tienen calidad por alguna manera? A ver, si no tienen todo, es una, para decirlo vulgarmente, es un combo de muchas cualidades que se juntan en estas grandes obras, que no les mostré ninguna escultura, pero hay esculturas de mucho dinero, sobre todo con escultores como ya clásicos del siglo XX, como son Giacometti y Brancusi, que también han llegado a precios muy altos. Bueno, ¿por qué los emires de Qatar van a invertir o van a gastar su dinero en estas obras de esta manera, si no hay un consenso general que estos son los grandes maestros y esto forma parte del canon, ¿no? Occidental? Entonces, vamos a la teoría. ¿Qué pasa con el mercado del arte? El mercado del arte es complejo porque no es un mercado igual que los demás, porque se comercian, se intercambian, se compran y se venden y circula la obra de arte. Y la obra de arte, como les pongo acá, es un objeto de doble cara, que por un lado es un bien cuantificable, es una commodity si quieren, es como lo ven acá, o sea, se puede equiparar a un bien que se puede medir, o sea, un Picasso de 2 metros por 3, o no sé, un Pollock de 3 metros por 2 vale más que un Pollock de 60 centímetros por 90, más allá y el año y distintas cuestiones. Y por el otro lado es un bien cualificable, como les pongo acá. Es bueno, es malo, es bello, horrible, etc. O sea, es un bien al que lo puedo calificar o sea, no lo puedo medir, lo tengo que calificar. Y acá viene la pregunta de Sergio, ¿no? Entonces, la obra de arte, como les puse en el título, como bien simbólico y como bien económico, tiene estas dos caras. Es un bien que pertenece a dos mundos con dos lógicas distintas contrapuestas. El mundo capitalista y el mundo cultural. Por lo tanto, es complejo. O evaluamos el mercado del arte como si fuera un mercado igual a cualquier otro, el de los tomates, el de la soja, el del acero, el del petróleo, y en donde reina la oferta y la demanda, que eso es una mirada, y hay libros escritos sobre el mercado del arte desde una mirada del mercado clásico, ¿no? Donde reina la oferta y la demanda y donde todo el mundo es libre de comprar o de vender. O lo evaluamos con los parámetros del campo de la cultura, en donde no se cuantifica, sino que se califica. O sea, tenemos que hacer como un doble, y también tenemos que hacer como en nuestra cabeza lo tenemos que dividir en dos, tenemos que evaluarlo monetariamente, financieramente, pero a partir de la calificación. Entonces, pero en algún momento, como yo les pongo, hay que poner precio a la obra, ¿no? O sea, calificamos y cuantificamos. Hay autores especialistas que lo miran desde la economía, por ejemplo, les dejo nombres para que investiguen. William Grant es uno de ellos, la Escuela Neoclásica de Economía. William Baumol, que hizo una investigación sobre precios. Los economistas que se dedican a estudiar la economía de la cultura, que en inglés se llama The Economics of Art and Culture, por ejemplo, ¿no? que es una rama de la economía que creció y que tuvo varios economistas importantes que hicieron estudios
sobre el mundo de la cultura, y no solamente de las artes visuales, de las artes performativas, del teatro, de los festivales de danza, de los festivales de cine, arte, etc. Y otro desde la sociología, que son, que son autores con los que yo estoy bastante cómoda, que los he leído y que me ayudan y me aportan conceptos, como es, ahora les voy a mostrar, Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés que escribió sobre el gusto también, se murió en el 2002, escribió un libro, muchos libros, y uno de ellos que llama Las reglas del arte, génesis y estructura del campo literario, en donde él hace justamente un análisis del campo literario que se puede comparar con el campo, diríamos, artístico, el campo de las artes visuales. Raymond Moulin, que es una socióloga que también se murió el año pasado, también fue discípula de Raymond Aron, como Bourdieu, y fue colega y discípula de Bourdieu, y escribió un librito que está traducido y que lo consiguen, y que es muy claro, así como Bourdieu es más, escribe en difícil, es más arrevesado para escribir, Raymond Moulin escribe sencillo, y se llama El mercado del arte, mundialización y nuevas tecnologías, lo consiguen acá, lo editó la Marca Editora. Hay un autor que es holandés, que en realidad fue un libro que yo conocí por un coleccionista que me lo recomendó, que escribió un libro que se hizo bastante famoso, que fue su tesis doctoral, que no está traducido, se llama Talking Prices, hablando de precios, Symbolic Meaning of Prices in Contemporary Art, el significado simbólico de los precios en arte contemporáneo, en donde hace un estudio del mercado contemporáneo en Nueva York y en Ámsterdam, su ciudad de origen, que es a mí me gustó mucho, y él habla también de un mercado en red, y hay algunos artículos de él disponibles en internet. Y por último, una alemana que para mí es muy buena, que se llama Isabel Grau, que es filósofa, experta en estética, nació en Alemania en el año 62, que dirige una revista buenísima, que se llama Text zur Kunst, o sea, textos sobre arte, que están traducidos algunos artículos al inglés, yo no entiendo alemán. Escribió un libro que se los recomiendo mucho, que lo editó acá Mar Dulce, que se llama ¿Cuánto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad. Son esos autores que les recomiendo, más allá de recomendarles que lean Gurramp y que lean Baumol y que lean a algunos economistas de economía de la cultura, por ejemplo, Víctor Ginsburg, también se los recomiendo. Y acá les pongo, tratamos de definir un mercado que no es igual a los otros porque justamente la mercancía que se intercambia es una mercancía de doble cara. La capitalista y la cultural. La mercancía rara, como dice Grau, que Bourdieu define como bien simbólico. Entonces, Bourdieu define al objeto, diríamos, a la obra de arte como un bien simbólico, y el mercado del arte para él es el mercado de los bienes simbólicos. ¿Por qué? Porque no se puede separar el mercado con el propio campo del arte, están estrechamente ligados. Hay un campo, como lo llaman en sociología, hay un mundillo, si quieren, artístico, hay un espacio, un lugar en donde hay una comunidad que le otorga valor simbólico y sentido a un bien, que es una obra de arte. Y es en base a esa elección que la obra de arte va a circular en el mercado del arte. Si no hay antes una evaluación estética, ¿no? Entonces lo que dice Moulin es, el mercado del arte es entonces el mercado en donde se realizan las transacciones, circulación, compra y venta de obras de arte. Y es en este mercado donde las obras tienen un precio. Y acá les puse precio, luego vamos a ver los mecanismos para poner precio en la clase que viene. Entonces, para la sociología contemporánea, y sobre todo esto lo dice Raymond Moulin, la constitución de los valores artísticos, o sea, eso, ¿qué significa Leonardo da Vinci? Lo que les acabo de mostrar, por eso me detuve en esas obras, se efectúa entre la articulación del campo artístico y del mercado. O sea, los valores tienen que ver,
dentro de ese intercambio. Dentro del campo artístico se llevan a cabo y se revisan las evaluaciones estéticas, o sea, se evalúan y se reevalúan, ¿no? Así como ahora nosotros miramos a Jean-Michel Basquiat con ojos de, no sé, de hay que tenerlo en cuenta, capaz hace 20, 30 o no sé, o capaz dentro de 25 años la generación que viene no le significa nada a Jean-Michel Basquiat. Dentro del mercado, entonces dentro del campo artístico se revisan las evaluaciones estéticas y dentro del mercado se realizan las transacciones y se elaboran los precios. Vendría a ser como una el precio vendría a ser como una traducción de la evaluación estética, ¿se entiende? O sea, ¿cómo traduzco esto que tiene tanto peso simbólico en un precio? Aunque cada uno de ellos tiene su propio sistema de fijación de valor, los dos tienen una relación de estrecha interdependencia. No hay precio y no hay mercado del arte sin campo artístico que lo avale. Y esperen que me voy a prender la luz, porque estoy en la oscuridad. Y justo notaba lo mismo, que se estaba oscureciendo, yo no tengo una ventana cerca, se nota que ya está cayendo el sol. Bueno, y voy rápido porque estoy viendo que son 1:30. El mercado de arte o el mercado de bienes simbólicos, según Bourdieu, es un espacio imprescindible de circulación y distribución de las obras de arte, y dentro del campo del arte hay un conjunto, y esto es importante, un conjunto de personas que dotan a un bien simbólico de sentido y de valor. Hay una lógica de campo que autoriza una obra de arte. Por ejemplo, acá les puse un ready-made. Vieron que Duchamp, un gran artista del siglo XX, un gran teórico, bueno, inventó el concepto del ready-made, esa obra, ¿no?, que se encuentra y se transforma gracias a la intención del artista en una obra de arte. El famoso mingitorio que él firma, como otro, ¿no?, como Mood, la famosa rueda de bicicleta arriba de un banco, ¿no? Esas son los ready-made de Duchamp, que si alguien que viene pensando que el arte es solamente Da Vinci y los jugadores de carta de Cézanne, si quieren, y los girasoles de Van Gogh, y de repente se encuentra con un banco, con una rueda de bicicleta arriba, dice, ¿y esto qué es? O sea, ese sentido y valor se lo otorga a la comunidad artística, se lo otorga a todo ese conjunto de gente, académicos, críticos, jurados, premios, curadores, directores de museos, etcétera, que le ven sentido y le dan un valor, como otras cosas, ¿no? Por eso la banana de Mauricio Catelán. La banana de Mauricio, muy bien. $120.000. Claro, la banana que se pudre, que está puesta con la cinta que nosotros usamos para no sé, la cinta esa plateada. Sí. O sea, ¿qué es lo que le da el valor a la obra? Hay toda una comunidad que le está dando valor a algo que no se le ocurrió a nadie, se le ocurrió a Catelán, Mauricio Catelán, que la puso, bueno, fue como una especie de... Mauricio Catelán es un artista italiano que lo que más le gusta es provocar. Entonces, bueno, es una provocación, pero es una provocación que tiene un valor bastante alto. Bueno, entonces, como dice Bourdieu, no puedo leerles los comentarios, los voy a tratar de leer ahora que termino, se los leo. El mercado de bienes simbólicos no es neutral, nunca, instituye jerarquías, criterios valorativos, forma el gusto, y esto es fundamental. Es súper no neutral, o sea, hay un gusto de época, hay jerarquías, hay artistas que son considerados mejores, artistas que son considerados menos mejores, ¿no? Hay artistas de primera, artistas de segunda, hay artistas que se consideran esenciales y otros artistas no tanto. Eso tiene que ver con una época, que no quiere decir que en una época posterior ese artista que era considerado raro, que no simbolizó, que no encontraban la forma de clasificarlo, resulta ser un adelantado, un artista que se adelantó a la época, y un artista que la generación posterior lo va a ver como parte de su identidad. El capital simbólico, entonces, es el de hacerse un nombre, tener el poder de consagrar objetos o personas, otorgar un valor y sacar los beneficios. Eso es fundamental. En el mundo del arte, el capital simbólico lo es todo. ¿Qué es el capital simbólico? Es la cantidad de años, la experiencia, ¿no?, dentro del mismo campo del arte, de un curador, de un director,
de un académico, de un crítico, de un artista o de un galerista que va acumulando y que lo hace tener este gran poder, porque si un galerista es capaz, como Leo Castelli, el famoso galerista de los artistas pop norteamericanos, de identificar artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein y llevarlos a la fama, después este galerista es visto como un descubridor de talentos, como un señor que puede llevar a los artistas a un lugar de fama y hacerlo valer X, ¿no? Entonces todo ese poder tiene que ver con el capital simbólico que al final se convierte en capital económico. ¿Se entiende? O sea, el capital simbólico es ese, hacerse un nombre, tener el poder de... ¿Cuántos curadores tienen el poder de consagrar objetos? Muchos. ¿Cuántos curadores, si eligen un artista para una bienal o para la documenta de Kassel, terminan posicionando a ese artista en un lugar mucho más alto dentro del mundo del arte? No dentro del mercado, dentro diríamos, simbólicamente dentro del mundo del arte. Ese es el poder que tienen muchos curadores de hoy en día de consagrar objetos, personas, bueno, todo eso forma parte del capital simbólico que se termina convirtiendo en un capital financiero. Y acá vemos Isabel Grau en su libro Cuánto vale el arte, que se los recomiendo mucho, examina la relación entre el arte y el mercado combinando un método de teoría crítica y análisis social. Ella dice que busca demostrar que el arte y el mercado están profundamente ligados y a la vez se repelen, ¿no? Es esta ambigüedad. Concibe el mercado como una red que encierra la totalidad de los fenómenos sociales, no ajeno a lo social. Parte de un presupuesto central, que el arte constituye una mercancía distinta de las otras. El carácter específico es lo que explica las contradicciones dentro del mismo mercado y da un montón de ejemplos que no les voy a dar ahora, pero que tienen que ver con eso, ¿no? Cómo el mercado y cómo el mundo del arte explica muchas veces el tema del dinero, ¿no? Cómo la relación entre el arte y el dinero sigue siendo una relación difícil. La mercancía arte, como dice ella, es tratada como una entidad dividida entre su valor simbólico y su valor de mercado. Su valor simbólico, según ella, expresa una plusvalía intelectual, esto lo toma de Marx, algo que no puede ser traducido a categorías económicas, como es el caso de estos cuadros que acabo de mostrarles, con esos miles de millones, no sé, millones de dólares que se pagaron. Relaciona la mercancía arte con los bienes suntuarios, ¿no? Y con la cultura de la celebridad. Eso es muy interesante, ¿no? Como la mercancía arte, el Picasso, tiene que ver con la mujer que está vestida con la cartera de Louis Vuitton, ¿no? O con el mundo del lujo, de los que acceden pocos. Y la cultura de la celebridad también, que es algo que durante mucho tiempo, el artista que era célebre o el artista que aparecía era mirado con desconfianza por sus pares y por el mundo del arte, ¿no? Eso se terminó. Damien Hirst, el famoso artista del tiburón en formol, ¿no? Que es también un provocador, aparece en las principales revistas, ¿no? De moda y de las celebrities, y así como hay actores de cine y actrices, también están estos artistas que merodean, diríamos, el mundo de las celebridades. Y ella aporta un término que es para mí, que también lo aporta Bourdieu. Bourdieu habla de banqueros culturales, además del mercado primario y secundario, que ahora vamos a terminar con eso para que me hagan preguntas, aporta un término que ella llama el mercado del conocimiento. O sea, así como hay un mercado primario y secundario, un mercado de conocimiento que está formado por instituciones artísticas, grandes exhibiciones, simposios, revistas, escuelas de arte y libros. La relación entre estos segmentos del mercado se caracteriza por la atracción y la repulsión. O sea, se atraen y se repelen. Eso es... Y después les traigo dos conceptos desde la economía, se los voy a decir muy rápidamente, que son el costo de transacción y el costo de información, y esto, si quieren, es un libro que se consigue también en Amazon, en esos lugares, que se llama The Economics of Art and Culture, la economía de las artes y la cultura, escrita por James Heilbrook y Charles Gray. Ahora hay una segunda o tercera edición, o sea, es
Es un libro que habla un poco sobre todo también, ¿no? De las artes visuales, de los museos, de los festivales, del teatro, etc. La ópera, por ejemplo, aplican los dos conceptos de la economía, que son el costo de transacción, que son los costos que tienen que ver más allá del precio del bien sobre él, ¿no? El costo de transacción refiere a los costos más allá del precio del bien sobre él, es el tiempo que llevó a encontrarlo y examinarlo, las incomodidades que uno tiene, ¿no? Si uno tiene que viajar. Bueno, este es un ejemplo muy burdo, pero es por eso que muchas veces compramos en el almacén de la esquina más caro, pero sin el esfuerzo de ir al hipermercado a buscar, ¿no? El precio menor. Entonces, el costo de transacción también tiene que ver, infiere en el precio final de una obra, y el costo de la información, que para mí es muy, muy, muy importante, porque la información en el mercado del arte está compartida de una manera muy irregular, y el mercado y el mundo del arte no tiene una información que está disponible para todo el mundo de la misma manera, y tampoco está disponible para la lectura. O sea, uno tiene que entender el mundo del arte y después el mercado para poder leer bien. Entonces, la falta de información o la información errónea implica que aquellos involucrados en una transacción no estén bien informados sobre la calidad del producto, su valor de reventa, el precio y la accesibilidad de un sustituto. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces hay mucha gente que entra pensando al mercado del arte, pensando que está comprando algo que es valioso, y termina mal informados, mal asesorados, comprando muy caro, algo que no tiene, y que no tiene, además que no tiene poder, no tiene valor de reventa. Eso es lo peor. Entonces, el costo de la información es altísimo en el mercado del arte, y depende de los segmentos. Ahora vamos. Hay como el mercado primario, el mercado se divide en dos, además del mercado del conocimiento, que serían personas, instituciones que no están involucradas directamente con las transacciones financieras, digamos, no están comprando y vendiendo, pero están creando valor. El mercado primario es el mercado en donde las obras se venden por primera vez, y donde muchas veces en mercados muy irregulares y muy imperfectos como el nuestro, por ejemplo, las obras terminan en el mercado primario y nunca suben al mercado secundario. Las obras de arte se venden por primera vez, el precio resultante refleja la operación de las fuerzas de la oferta y la demanda. Hay dealers que trabajan en este segmento, son los que descubren, ¿no? Los dealers o marchands o galeristas que descubren nuevos talentos, hacen visibles nuevos talentos, ponen en valor, ¿no? Todo dependerá de su inserción y su reputación en el entramado del mercado, ¿no? El capital simbólico que tengan. Incluye galerías de mercado primario, ferias, por ejemplo, la feria directa del artista al público, los talleres de artistas, donde uno va a comprar directamente al taller sin intermediario, eso es mercado primario. Los participantes de este mercado se encuentran con información altamente imperfecta y tropiezan con costos de transacción considerables, ¿no? O sea, el mercado primario si quieren, es para entendidos. No todo lo que está y tiene precio en el mercado primario va a sostenerse en el tiempo. Es un mercado que tiene alto riesgo. Raymond Moulin lo define como ella divide, segmenta en dos, y dice que hay un mercado que es el de las obras que ya están catalogadas, y hay otro mercado que es el del arte contemporáneo, que es el donde reina la incertidumbre total, y a mí me encanta, porque es verdad, reina la incertidumbre total. Nosotros no sabemos si ese cuadro o esa obra que le compramos a un pintor que nos gustó o un artista, ese artista después no se va a ir a vivir no sé a dónde, y tuvo una crisis, y después deja de pintar, y después se fue a vivir a otro país, no sé, miles de cosas pueden pasar. Así como hay artistas que de repente parecía que no, y de repente terminan siendo artistas que son referentes de su generación, hay artistas que desaparecen y que van desapareciendo, y uno en una época piensa que forma parte de una generación, y de esa generación va pasando el tamiz del tiempo y van quedando poquitos, les digo. Hay muchos artistas, quedan pocos.
El mercado secundario, en cambio, es el que se ocupa de la transacción de obras de arte con un precio ya establecido. Las principales protagonistas y jugadores del mercado secundario son las casas de subastas, porque trabajan con obras que necesariamente tienen precio o un antecedente en el mercado. Las casas de subastas no toman obras sin precio de, no sé, alguien que está empezando y que dicen, véndame esta obra, no le es negocio, no le sirve a nadie. Los dealers o galeristas que se ocupan de artistas muy reconocidos, ya con un nombre, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, galerías que están trabajando con arte argentino, que venden Quinquela Martín, o que venden, no sé, Castañino, Berni, y que venden artistas que ya tienen mercado, que puede ser que estén muertos o puede ser que estén vivos, pero que ya tienen mercado, que vienen trabajando hace décadas. Abarcan todas las transacciones de reventa de obras de sucesiones, por ejemplo, sucesiones, divorcios, quiebras de las instituciones, ¿no? Todo eso es mercado secundario. Y el mercado, cuanto más sano sea un mercado, más mercado secundario tiene. Porque si vos podés comprar una obra y podés revenderla en el mercado secundario, aunque sea que no te pague lo mismo, aunque sea, pero la podés revender, eso es un mercado sano. Cuando el mercado no es, o sea, es un mercado chico, cada vez más chico y recesivo, el mercado secundario es muy selectivo y la gente que compra el mercado secundario no compra cualquier cosa. Los participantes cuentan con información adecuada y el riesgo es menor. Yo les pongo acá, ojo con saber leer la información, porque la tienen que saber leer. No todo lo que aparece publicado es. Es en este mercado que cobra importancia la cuestión de la autenticidad, la atribución y la rareza. Es el mercado del Leonardo da Vinci, que yo les mostré. O sea, es el ejemplo perfecto, diríamos. Todos los otros también. Es el de las grandes sumas de dinero, y habitualmente las galerías participan de estos dos mercados. Hay una diferencia muchas veces entre la sala y la trastienda. La sala muestra arte nuevo, emergente o más jugado, y la trastienda o lo último que acaba de producir un artista, y la trastienda muchas veces tiene obra de mercado secundario puro y duro, como digo yo, obra ya con mucho precio, que ya ha estado en subasta, con artistas de renombre, que son los que en definitiva bancan la galería o hacen que la rueda siga rodando. Bueno, hasta acá llego, porque lo tenía todo calculado, perdón que voy tan rápido, y abrimos preguntas, a ver. Muy, muy buena, Delfina. Acá hay una de Roger Pinillos, voy a tratar de leerla, es larga. Dice, ¿cómo hacen las casas de subasta para asegurarse de que el dinero con el que se pagan las obras subastadas no previenen de fuentes poco transparentes como el lavado? ¿Las casas de subastas precalifican antes a los potenciales compradores? ¿Le interesa a la casa, cuál será el destino final de la obra subastada, independientemente de su valor, de que su valor sea pagado? Muy interesantes. ¿Cuántas preguntas? No, las casas de subasta son intermediarios directos. No hay ningún tipo de involucramiento. Lo que hacen es atenerse a la ley. Si ellos ven que los fondos son fondos ilícitos, probablemente no van a tomar a ese comprador o esa obra que no saben de dónde viene y que tiene un conflicto X. Claro, también es eso, ¿no? Como la proveniencia de las obras. Claro, pero que tiene, o sea, que les importa dónde van, no les importa absolutamente nada. O sea, no les importa y no les importa. O sea, les importa decir luego que la obra fue comprada por la Getty, no sé, el Museo Getty, sí, les encanta, pero no están involucrados. Si está el Museo Getty o está el coleccionista... No es una condición para el mejor postor. O sea, a ver, esto es al mejor postor. Claro. Ellos, lo que pasa es que las casas de subasta, esto lo vamos a ver en la clase que viene,
las casas de subastas de las duopólicas, Christie's y Sotheby's, que son los monstruos, se convirtieron en bancos, tienen mucho dinero, entonces tienen servicios financieros, tienen ventas privadas, es mucho más que una casa de subastas de lo que del imaginario de la casa de subastas. La casa de subastas de la Argentina, de Buenos Aires, son en general empresas familiares, que no tienen esa solvencia, diríamos, que tienen estos monstruos. Piensen que Sotheby's cotiza en bolsa, o sea, son monstruos. Monstruos, así son, monstruos del marketing. Es como la Coca-Cola y Pepsi, ¿vieron? Como no quieren entrar en... son así. Si vienen de fuentes, sí, ellos se atienen a la ley, todo el mundo se atiene a la ley, pero bueno, el mercado del arte es el mercado menos regulado del mundo. O sea, es un mercado no regulado. Acá y en todos lados. Perdón, me hice arreglar lo que agregó Paula. Acá Laura, dice, tampoco Alicia, preguntan tanto. Laura tampoco agregó. preguntan tanto, por si acaso. Mientras estén, no, preguntan. O sea, si uno tiene que comprar algo en una de estas casas de subastas, uno tiene que mostrar su extracto bancario, uno tiene que dar garantías de que va a pagar eso, ¿entiendes? Claro, y sí. Acá Alicia dijo como María Callas para el mundo de la ópera, que habrá sido por el tema del Can, ¿no? De Leonardo. O sea, hay ciertas figuras muy icónicas. María Callas se vende en subasta cualquier cosa de María Callas y es mucho más, también es mucho más caro probablemente algo que perteneció a María Callas o una versión de María Callas que de otra cantante lírica. Claro. Hay figuras que se convierten en figuras emblemáticas. En subasta han salido, bueno, por ejemplo, la colección de Andy Warhol se subastó en Sotheby's. Sí, pero las obras que tenía Andy Warhol en su casa, los adornos que tenía en el living, la silla, lo mismo que David Bowie, el músico. David Bowie vendió todo venden, todo, porque tienen que ver con, venden todo a precios muy altos, porque tiene que ver con, si quieren, un fetichismo, de esas obras pertenecieron a estos grandes personajes de la historia, forman parte ya. Entonces hay un plus que es inexplicable, pero que tiene que ver con eso. Cuando se vendieron, por ejemplo, otra de las pertenencias, porque no eran todo obras de arte que se vendían en subasta, fueron las de Jackie Kennedy Onassis, que es una figura súper emblemática para los americanos, ¿no? The First Lady, era como imagínense, la viuda de Kennedy, asesinada, o sea, además ella está adentro de las obras de arte ya, o sea, forma parte de ese imaginario. Cuando se venden las pertenencias de Jackie, Retratada por Warhol también. Por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar que un collar de perlas falsas, o sea, collar de perlas, una billutería, bien hecha, de calidad, se vendió en $220.000. Nunca me lo voy a olvidar. Wow. Porque eran de ella. Eran de ella, claro, esto es de Jackie Kennedy. Un poco lo que preguntaban antes, claro. Tiene mucho más valor quien lo poseyó que valor intrínseco. Exacto, que la perla en sí. O sea, si uno se compra el mismo collar a otro lado, probablemente valga, póngale que sea un collar lindo, 5.000, póngale 2.000. Esto se vendió 100 veces más. Acá hay una pregunta de Florencia Morello. Dice, en la subasta, cuando comienzan con un precio de base, ¿podría decirse que es el valor real, entre comillas, de la obra acordado por el mercado con todas estas variantes que comentabas antes y después es el plus de lo que están dispuestos a pagar por esa obra? Pues, a ver, lo vamos a ver la clase que viene. Los precios de las subastas se consideran más transparentes que los de las galerías y de los otros segmentos del mercado. Primero porque las subastas tienen que publicar sus precios y además porque los índices de precios se hacen a partir de los precios de las subastas. Los especialistas cuando ponen una base o un precio, un estimado,
acercándose al valor real. O sea, las casas de subastas extranjeras lo que hacen es algo que a mí me parece que es una práctica muy buena, que no es lo mismo que en la Argentina, a veces lo hacen, a veces no. En la Argentina uno ve el catálogo de las obras y dice base $10.000, póngale, o base 1.000. En las subastas, tanto de Sotheby's, de Christie's, de Phillips y de otras subastadoras, le ponen dos precios. Un estimado y alto, uno bajo y uno alto. Entonces ellos creen que el precio correcto es el que va a salir entre ellos dos. Entonces en vez de poner 10.000, pueden poner de 8 a 12, o de 10 a 12, o de 10 a 15, o de 1.000 a 1.500. A mí me parece que es una manera más fácil de tasar. A ver, ahora... Héctor Vargas dice, no sé si me saldrá la pregunta, es decir, no sabe si lo va a expresar bien, a ver si yo te entiendo. Dice, una obra en remate público, ¿puede ocurrir que existan galerías accesorias, amigas, entre comillas, que provoquen la suba del precio, como en los remates o las subas provocadas del dólar? Claro, como si fuera que hay un sistema de complicidades. Sí, puede Entiendo. haber, lo vemos la clase que viene, puede haber, como puede no, o sea, está prohibido hacer una oferta en el aire, y está prohibido que el rematador remate en el aire, pero existe, sí. Mónica Bocio prefiere abrir el micrófono. ¿Podemos? ¿Querés silenciarte, Mónica? Sí, acá estoy. Gracias. Si te vemos. Por ahí era un poco extensa de escribir y prefería hacérsela a Delfina personalmente. Bueno, muy interesante la exposición, Delfina, y quería preguntarle con respecto a, digamos, este marco teórico que usted plantea de Pierre Bourdieu, entendiendo que Pierre Bourdieu escribe, bueno, desde una sociedad, ¿no?, francesa, desde un país europeo, entre comillas, primer mundo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Si usted entiende que este marco teórico se puede traspolar a la realidad del mercado del arte latinoamericano. Sí, porque Pierre Bourdieu habla sobre o sea, el ejemplo puede ser, en realidad además da muchos ejemplos del mundo literario francés, de las editoriales. Sí. Pero sí, claro que se puede. Son conceptos que se pueden aplicar luego a distintos mercados o a distintos segmentos del mercado, sí. Y recomiendo el libro de Moulin, que es más sencillo y que es cortito y que habla un poco sobre... Ella en realidad, Bourdieu tiene muchos términos que tienen que ver, bueno, él habla del hábitus, habla de la denegación de lo económico, habla de un montón de cosas, y que Moulin es como más directa, más práctica y llega como al nudo del mercado, ¿no? Igual, Bourdieu tiene un libro muy interesante sobre el gusto, ¿no? Que es algo que es como muy difícil de definir, que tiene mucho que ver en esto también, en los mercados, como dice Grau, en el mercado del arte, en el mercado del lujo, ¿no? De los bienes de lujo. Sí. Perfecto, gracias. Genial. Justo lo que vos comentabas recién de la bibliografía, Delfina, antes cuando estabas en la exposición, consultaban si nos podías enviar al museo un listado de esa bibliografía o de recomendaciones de material y de sitios web. Nosotros luego los comunicamos a todos. Sí, les hago una pequeña lista de autores. Dale, perfecto. Y los compartimos. Bueno, y Laura, ya casi estamos en el horario, dice, ¿hay leyes que regulan este mercado? Una gran pregunta. No sé si quedará para la próxima. Sí, o sea, depende de cada país. Claro. Los países como Francia, hay países más regulados. Francia es un país muy regulado. Francia, España, Italia, tiene regulaciones sobre todo los mercados que tienen, como que tienen tesoros nacionales o que tienen obras que pueden ser factibles de salir y que tienen que ser declaradas patrimonio nacionales. Tienen muchas regulaciones países hoy en día, países que tienen yacimientos arqueológicos, por ejemplo, Turquía, Grecia, ahora Perú, o sea, tienen leyes que vinieron tarde a subsanar los expolios o las
expediciones, pero las tienen. Egipto, por ejemplo. Vos no te podés llevar nada de ninguno de estos países, ni una piedrita de regalo, y si te llevas una obra que compraste de buena fe en un anticuario, etcétera, y esa obra resultó que no tenía una procedencia tan estudiada, o no era, o no sé, hubo muchos líos judiciales en el mundo con este tema de las antigüedades, lo arqueológico, etcétera. Eso está regulado, en nuestro país también está, en la Argentina también tenemos regulación sobre lo que se puede, por ejemplo, exportar de lo que no se puede exportar. Los países como Francia, y, por ejemplo, Italia, España, tienen leyes en donde no solamente lo arqueológico, lo antiguo, sino ciertas obras son consideradas patrimonio de ellos, qué sé yo, el Cézanne, los girasoles de Van Gogh, hay mucha obra que son consideradas patrimonio francés y no pueden sacarse del país, venderse afuera y sacarse del país, a menos de que el gobierno te dé una autorización. Eso en cuanto a la regulación de circulación de obra. Los mercados menos regulados en cuanto a circulación de obras son los mercados que más pujantes son del mundo. 1, Estados Unidos; 2, el Reino Unido. Es donde más ventas hay y donde menos regulaciones hay. Otro país que está, que es el segundo de Estados Unidos y que es un jugador relativamente nuevo, es China. China es fuertísimo y China también tiene regulaciones nuevas. Durante muchos años el mercado de arte chino no existió, existió afuera de China. O sea, todas las artes decorativas chinas se vendían y se compraban en el exterior y los chinos no tenían acceso, y un punto fuertísimo del mercado de arte chino era Hong Kong, que es un puerto liberado además. Hoy en día China, por ejemplo, China no admitía las casas de subastas. Hoy en día China tiene casas de subastas de ellos, regulaciones, etc. Las regulaciones van surgiendo a medida que los mercados son más fuertes. Acá en la Argentina hay un exceso de regulación de todo, y el mercado es muy chiquitito y muy difícil. Entonces esas regulaciones también vienen a dificultar las operaciones o hacer que termine siendo todo un mercado negro. Cuando hay mucha regulación, hay un mercado paralelo. Claro. Bien, bueno, la última, ¿te parece? Y ya damos por cerrado. Dice Mónica, ¿qué pasa con las obras efímeras propias del arte contemporáneo y su vinculación con el mercado? Y nada, pasa lo Justo mismo. lo que hablamos antes. Las obras efímeras son efímeras, pero, o sea, el mercado tiene una manera de regular o de bajar a tierra ciertas cuestiones, por ejemplo, los videos, el videoarte. El mercado decidió que, bueno, que tiene que ser una edición de tanto, tiene que estar filmada, pero bueno, el video, si vos querés, se puede reproducir ad infinitum, igual que las fotos digitales. Pero el mercado regula en este caso. El mercado de lo digital está regulado. Vos no vas a comprar, o sea, un video que lo copiaron trucho de un artista, no lo puedes vender a lo mismo que el galerista está vendiendo un video, por ejemplo, de ese artista convalidado y firmado por el artista en la caja que diseñó el artista. Y obras efímeras, hay obras que están pensadas para desaparecer, pero lo que está atrás de la obra es la idea, el concepto y el documento. Entonces la banana, la famosa banana de Catalán, se va a podrir, pero vos compraste por $120.000, no compraste la banana, el objeto. No compraste los girasoles de Van Gogh que los podés tocar, ¿no? Así a la noche vos solo sos el japonés y hasta podés tocar el girasol. Vos compraste una idea, y esa idea se puede reproducir y vos agarrás la banana del chino de la esquina, le pones con el tape, y de vuelta tenés tu Mauricio Catalán. Claro. Pero además no solamente Mauricio Catalán vende una banana, sino que vende muchas. O sea, claro, esa es la genialidad de Catalán. Claro, lo que se compra en ese caso es un certificado de autenticidad y una especie de checklist que te da las instrucciones para reinstalarla. No, compras una serie de documentaciones en realidad, que avalan esa idea. Pero es lo mismo que comprarte una obra de Sol Lewitt en un mural. Y Sol Lewitt claro. Sol Lewitt lo que te vende es este mural lo
verde, acá rojo, acá pasa una línea, pero él no va a pintarlo. Claro, no, de hecho no lo hacía en vida tampoco, era Tampoco lo hacía en la vida, clave acá. de su obra era eso, era darle la instrucción a otro que lo haga. Claro, ¿te acordás, Luciana, que durante un tiempo hubo unos murales de Sol Leguita acá en la Fundación Proa? Sí, Divino. impresionante. Sí, hubo hace poco la de minimalismo, hubo un mural también de Sol Lewitt, otra hecha con esta misma característica. ¿Cuántos artistas, incluido que no les mostré, porque el artista del momento es Jeff Koons, ustedes creen que Jeff Koons va como Miguel Ángel con el cincel y va a ser así? No. Tiene una Lo hace factoría. lo supervisa, tiene toda una industria, Sí. tiene miles de Tiene cientos de ayudantes, ayudantes, sí. como Sí. Murakami, que no es el escritor, el otro, el No, artista. sí. Murakami, el de El pop. las caritas felices, es lo mismo, Sí, sí, son sí. fábricas, que es un poco lo que hacía Warhol. Warhol inaugura esta manera de hacer arte muy contemporánea en los 60 y después tiene lo que llamó la fábrica, su fábrica. Por eso tuvo tantos problemas de originalidad, problemones con la obra de Warhol. Claro. Porque no se sabía qué era de Warhol, qué no era de Warhol, Claro. quién decía que era de Warhol, qué era lo que había que, ¿entienden? Unos líos que trascienden el tema conceptual y trascienden, y cuando bajan a tierra y tenemos que hablar de que un Warhol vale mucha plata y quién certifica que esto es Warhol, no, esto lo hizo el asistente, pero lo hizo el asistente con la autorización de Warhol o no. Ahí hay todo un tema. Sí, tal cual. Complejo, pero que uno tiene, Sí. uno a medida que anda y camina en este mundo y lee y conoce y se informa, va entendiendo cómo funciona. Por ahora, bueno, esto es por ahora lo de hoy. La clase que Apasionante. Sí, viene da para también. muchísimo, pero bueno, vamos a seguir profundizando en la clase próxima. Bueno, muchísimas gracias, Delfina, súper interesante, y estamos ansiosos por volver a reconectarnos el jueves próximo. Bueno, gracias muchas a todos. gracias a Gracias todos. por la paciencia. No, Muchas por gracias. favor. Buenas Gracias noches, a gracias. todos, nos vemos el jueves próximo. Muchas Muchas gracias. Hasta gracias. luego. Gracias, Chao, buenas gracias noches. Franco, adiós. Nos vemos. Chao, gracias. Nos vemos.